Hola, hoy en día te enseñará a hablar español de Filipinas. Es un dialecto que antes se habla en las Filipinas durante los días del Imperio Español. Se utilizó hasta tan tarde como en 1950. Hoy en día, por desgracia, los idiomas oficiales son el inglés y filipino. Solo es hablado por aún a 3 millones de personas de un centenar de millones de personas. El dialecto es el dialecto más innovador y es el más hermoso dialecto de la lengua española y ciertamente la más bella de las Filipinas y Asia. El dialecto hoy se conoce como Filipinas español, proviene de América Latina. Esto se debe a que la gente suele bordó de un buque de México a las Filipinas. Ese viaje se conoce como el Marina Acapulco Galeón Comercio. Fue una importante ruta comercial en el Imperio Español. Filipinas era un mercado de acceso de las mercancías de Asia. La característica más notable en Filipinas español es el uso de yeísmo. Palabras pabellón es pronunciado pabellón en español regular, pero en Filipinas español se pronuncia como pabellón. Las excepciones notables son caballo, pronunciado caballo, y cebollas, pronunciado cebollas, en Filipinas español. Estas palabras son pronunciadas con la I regular. Otra cosa que es común en Filipinas español es el uso de sonido ish en muchas palabras que utilizar para iniciar con F, tales como las palabras de pienso a hacer, fablar, años para hablar, y fachenda a hacienda, y muchos otros se pronuncian con la ish regular. Otra característica única de filipino española con su uso sistémico de ceseo, teteo y dedeo. Los sonidos de i o i después de una vocal i antes este de vuelven duras. Como por farmacia es farmacia, para cristianismo es cristianismo, durante Dios se es Dios. Una excepción a esto sería el día de la palabra para que se pronuncie día. Palabras únicas a Filipinas española cuyos significados se han cambiado de otras palabras en español son azar, es decir, de molestar. Basta lo que significa secreto tan largo como. Casillas es higiénico. Cuarta es el dinero. Entonces es para la clase de élite. Lolo o Lola, una palabra para el abuelo o abuela, derivado de la sílaba final. Mamón para el pan esponjoso. Seguro es tal vez. Y siempre es, por supuesto. Palabras adoptadas de otros idiomas filipinos a español incluyen bagyo por tifones, carabao para el búfalo de agua, níparo para un tipo de palma, arroz palay de descascarillado, pantalán de muelle de madera y la tuba para el vino de palma. Por último, creo que el español debe ser enseñado en las Filipinas porque es una hermosa parte de mi cultura. Gran parte de nuestra historia e identidad está tallada en la era española. Es triste que después de la década de 1900 se consumió durante de la colonización de América y ya no era oficial en 1987. La belleza del lenguaje de Filipinas no debe ser desperdiciado, distancia ni debe darse por sentado. Es triste que solo unas pocas personas lo hablan, pero creo que debe ser mantenido con vida para las futuras generaciones por venir.